Bueno, el ocultismo lamentablemente hoy está presente en muchos ámbitos de la vida, ya sean películas, programas de televisión, videojuegos, y de hecho no solo que está presente, sino que a la gente le fascina esto. Al igual que aquellos demonios no actuaban ocultamente o se lo hacían de forma abierta, hoy en día si uno quizás entra a ver películas en ciertas plataformas, allí vemos títulos totalmente demoníacos, demonio, exorcismo, el diablo. O sea, abiertamente ya el título nos dice de qué trata la película, qué es lo que vamos a ver. Sin embargo, la gente se divierte con esto. Son películas o series taquilleras. No solo eso, sino hace años atrás quizás muchos temían al tema de la magia, que la magia negra, hoy que no, que la magia blanca, cuántas películas donde la magia es buena se usa para salvar al mundo. Los jóvenes les encanta esto. O, por ejemplo, los videojuegos, los dibujos animados. ¿Cuántos dibujos hoy están influenciados por este espíritu? Donde quizás la magia es algo bueno. Personajes como vampiros, hombres lobos, que antes la gente les temía, hoy los presenta como que son sobrehumanos y quieren ayudar a los seres humanos. Y lamentablemente, como decíamos, esto es taquillero. A la gente les fascina, se entretienen, aunque saben lo que están viendo. Así que podemos decir que la influencia de los demonios hoy también está muy presente como en aquellos días. No solo que estos demonios actuaban en contra del mandato de Jehová, sino que lograron un tercer aspecto que vamos a analizar, que es que la gente tuviera una perversión sexual. Ellos, como decíamos, fueron en contra del mandato de Jehová. Jehová no los creó para venir a la tierra, tener hijos, tener relaciones con las mujeres. Sin embargo, lo hicieron. Vinieron, estuvieron aquí, tuvieron hijos. Probablemente muchas mujeres se sentían atraídas, otras fueron quizás violadas por estos ángeles demoníacos. ¿Qué podemos decir de hoy? ¿Vemos una perversión sexual en la sociedad en general? ¿Qué podemos decir de la pornografía? Hoy es algo que se considera casi normal. De hecho, está al alcance de la mano de todo. Hoy jóvenes, niños con un celular, una tablet, una computadora, pueden así hallar pornografía. ¿O qué podemos decir del mandato del matrimonio? ¿Verdad que ya no existe? La gente piensa que es un ritual sin sentido, o no quieren un compromiso con una sola persona, más bien dicen que si se cansan, desechan esa relación, buscan otra. Vemos que están totalmente en contra de lo que Jehová ha determinado como natural. No solo eso, ¿qué podemos decir del adulterio? O como mucha gente hoy dicen, las parejas abiertas o el poliamor. ¿Verdad? Que ya van cambiando algo malo, algo que Jehová considera malo, lo van pintando como algo bueno, como que esto está permitido. Y si uno ahora defiende, por ejemplo, la monogamia o el matrimonio, como Jehová nos ha enseñado, nos dicen que somos personas de mente cerrada o que somos unos cavernícolas, que no entendemos que la sociedad avanza. Y por último, un tema que está muy en auge es sobre la homosexualidad. Esto está no solamente cada vez más aceptado dentro del ámbito, ya sea en los ámbitos laborales, las películas, series, sino que hasta es defendido. Si hoy una persona no acepta esta práctica o está en contra o dice algo en contra de esto, nos tratan como discriminadores. O hasta hay hechos donde han atacado a personas por estar en contra de la homosexualidad. Así que realmente vemos cómo han cambiado lo que Jehová ha hecho algo natural, que es el matrimonio, algo tan honorable, lo han hecho algo viejo, y ahora lo nuevo es ir en contra de los mandatos de Jehová. Tal cual hicieron estos ángeles demoníacos cuando estuvieron en la tierra en la época de Noé. Así que podemos decir que la perversión sexual hoy también se ve. Y por último, un cuarto aspecto que notamos es la violencia generalizada. La Biblia cuenta que estos demonios tuvieron hijos, y estos hijos eran fuertes, más fuertes que las personas de su época, pero no solamente eso, dice que eran agresivos y crueles. De hecho, la Biblia los llama Nefilim, que probablemente significa derribadores o los que hacen caer a otros. ¿Y cuál era la diversión de estos Nefilim o qué es lo que hacían? Bueno, la Biblia cuenta que ellos aterrorizaban a las personas. Eran personas famosas por ser violentos, crueles y querer dominar al ser humano. ¿Qué podemos decir de hoy? ¿Vemos una violencia generalizada? ¿Vemos cómo la gente cada día quizás está más violenta o se divierte con la violencia? ¿Verdad que aunque la violencia ha marcado el curso de la historia de la humanidad, uno puede decir que siempre hubo guerras, siempre hubo personas violentas? En esta última época, esto ha sufrido una escala sin precedentes. Lo notamos, cada vez guerras más potentes donde mucha gente inocente muere. Quizás años atrás en una guerra morían solamente los que iban a la guerra. Pero ahora, como ha sucedido en Rusia, la guerra de Rusia y Ucrania,
tiran bombas, misiles donde hay gente inocente, quizá en hospitales. ¿Cuánta gente pierde la vida? No hay que ir tan lejos, si uno prende las noticias, la radio, ¿cuántas noticias escuchamos de personas que porque un accidente de tráfico o porque le tocó un poquito el auto, ya se bajan, se pegan, hasta llegan a matar a otro ser humano, solamente por un altercado? La gente, y más después de la pandemia, tiene una ira acumulada y se está descargando. Y esto lo vemos, lo notamos, hasta en el trabajo quizá uno lo note, que la gente está alterada. Bueno, podemos decir nuevamente que este cuarto aspecto también se cumple. Tal violencia había en la época de Noé, hoy es lo mismo y quizás más aún por toda la tecnología que hay con las armas, los genocidios. Así que aunque hemos solamente analizado 4 aspectos, podemos decir sin lugar a duda de que estamos viviendo en la presencia del Hijo del Hombre. Lo que dijo Jesús se está cumpliendo al pie de la letra. ¿Es bueno esto? Por un lado es bueno. ¿Por qué? Porque ¿qué hará Jehová ahora al ver toda esta maldad? ¿Quedará sin responder él? Miren, acompáñenme a leer la segunda carta de Pedro, capítulo 3, los versículos 5 al 7. Y veamos qué va a hacer Jehová con la maldad que vemos hoy, que tanto nos afecta. Allí dice, el 5 y el 6 dice, ellos pasan por alto a propósito este hecho, que hace mucho tiempo hubo unos cielos y una tierra sólidamente establecida fuera del agua y en medio de las aguas por la palabra de Dios, y que por esos medios el mundo de aquel tiempo fue destruido al ser inundado con agua. Acá está hablando del diluvio. Cuando la Biblia menciona, en este caso habla del cielo y la tierra, habla de los gobiernos y la sociedad humana de esa época. ¿Qué pasó? Fue tanta la maldad que Jehová lo barrió mediante un diluvio. Pero sigamos leyendo el 7. Dice, pero por esa misma palabra, los cielos y la tierra, o sea, la humanidad y sus gobiernos que existen, ahora están reservados para el fuego y guardados hasta el día de juicio y de la destrucción de la gente irreverente. Notamos nuevamente la maldad ha llegado a una escala, o sea, tiene una escala muy grande como la época de Noé. Y Jehová no hace oídos sordos a esto. De hecho, Jehová Dios promete y ha dicho que va a haber una limpieza, una destrucción de las personas malas y de una vez por todas pondrá fin a las injusticias que vivimos. Pero surge la pregunta, ¿qué hacer para sobrevivir? Bien sabemos que en la época de Noé, tanto él como su familia pudieron sobrevivir. ¿Y cuál fue el secreto, por así decirlo? ¿Qué hizo que Noé pudiera sobrevivir al diluvio? Bueno, miren, busquemos la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 7. Y veamos qué fue lo que le ayudó a él y qué podemos aprender hoy nosotros. Hebreos, capítulo 11, versículo 7. Allí dice, por la fe, Noé, después de recibir una advertencia divina de cosas que todavía no se habían visto, demostró temor de Dios y construyó un arca para salvar a los de su casa. Por medio de esa fe, condenó al mundo y se convirtió en heredero de la justicia que se obtiene por la fe. ¿Notamos qué fue lo que ayudó a Noé a sobrevivir al diluvio? Bueno, la fe. La fe fue lo que lo motivó a él a actuar. Cuando Jehová ahora le da la advertencia de que ese mundo iba a ser barrido, él inmediatamente se puso a construir el arca que Jehová le había dicho y fue un predicador de justicia. ¿Qué podemos aprender nosotros o qué deberíamos hacer nosotros hoy entonces? ¿A qué nos debería motivar la fe? Bueno, miren, busquemos nuevamente la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Allí nos muestra qué deberíamos estar haciendo en este tiempo. Allí el capítulo 3, versículo 11, segunda de Pedro dice, ya que todas estas cosas se disolverán de este modo, o sea que la maldad ha llegado a tal límite y Jehová va a traer la destrucción, esto es algo real, no es que, bueno, puede llegar a suceder, puede cambiar, no, va a suceder. Ya que esto va a suceder, piensen en la clase de personas que deben ser. Deben realizar actos santos de conducta y hechos de devoción a Dios. Así que, ¿cuál es el secreto para nuevamente poder decir sobrevivir a esta futura destrucción? Bueno, actos santos de conducta y hechos de devoción a Dios, dice la Biblia. ¿Pero qué significan estas expresiones? Bueno, los actos santos de conducta significa literalmente tener una conducta santa, una conducta limpia. Podemos preguntarnos, ¿puedo ver o sé la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal
pero desde el punto de vista de Dios, porque como mencionábamos antes, hoy la gente ha cambiado. Todo lo que Dios ve mal, para la gente no, es algo bueno. Y todo lo que Jehová ve bueno, para la gente es algo malo. Yo, ¿puedo distinguir realmente lo que Dios espera de mí? Mi conducta, mi comportamiento, ¿demuestra que soy un verdadero cristiano? ¿Alguien que se deja guiar por los principios de Jehová? ¿O quizás trato de parecerme a los demás para que no se burlen de mí? Bueno, quizás en mi trabajo, los jóvenes de la escuela cedan ante la presión como para que no se les burlen. En su casa piensan una cosa, delante de los otros otra. ¿Pero sería tener actos santos de conducta piadosa? ¿Verdad que no? Realmente tenemos que demostrar todo el día, las 24 horas del día, que somos cristianos verdaderos, que aceptamos lo que Jehová nos pide. Y cuando habla de hechos de devoción a Dios, estos son cosas que hacemos para Dios. Como por ejemplo, bien hacen ustedes hoy, estar aquí en las reuniones, el predicar, o también cosas cuando estamos a solas, como el orar, el estudiar, el leer la Biblia todos los días. Estas son cosas que Dios está muy atento. Y una persona que está dedicada a Dios nunca vería estas actividades como una carga. No diría, oh, bueno, otra vez tengo que ir a la reunión, o otra vez tengo que estudiar. Uno lo haría de corazón, de hecho se sentiría como el rey David, que él decía que se deleitaba en servir a Dios, o se deleitaba en la ley de Jehová, que significaba que él ansiaba estudiar, él ansiaba meditar, él ansiaba tener una relación con Jehová. ¿Ansío yo lo mismo? De hecho, para obtener la aprobación de Jehová, no basta con hacer las cosas, sino depende de cómo lo hacemos. Lo hacemos de corazón. Jehová lo examina nuestro corazón y Él sabe si nuestra conducta es santa y si estamos completamente dedicados a Él. Podemos tener la certeza de que si Jehová ve estos actos santos y estos hechos de devoción, vamos a tener su aprobación. Y no solo eso, sino también esforzarnos por no centrarnos en alcanzar metas personales. Por ejemplo, la gente en la época de Noé, ¿qué dice la Biblia? Que ellos comían, bebían, se casaban. No eran cosas malas en sí, pero estaban dedicados a eso solamente. Eso era el centro de su vida. La adoración a Dios, si les quedaba algún tiempo, bueno, y si no, para otro día será. Hoy en día, ¿cuál es el centro de mi vida? Podemos preguntarnos. ¿Es Jehová el centro de mi vida, las actividades espirituales y después el trabajo, el estudio, las diversiones? ¿O hago todo lo otro primero y bueno, y si me queda tiempo, se lo dedico al estudio y se lo dedico a Jehová? Eso es algo en lo que deberíamos pensar. Noé dedicó su vida a servir, a andar de la mano de Jehová. ¿Qué hacemos hoy nosotros? Eso debemos analizarlo. De hecho, no solo tuvo fe Noé, sino que también necesitó mucho valor para ser diferente en un mundo que estaba totalmente alejado de Dios. La Biblia menciona que Noé era una persona intachable, pero desde el punto de vista de Jehová Dios. Pero para la gente de su época, seguramente Noé era un bicho raro. Porque imaginémonos, Noé para ellos era un tipo extraño, seguramente no compartía las opiniones populares de la época, no participaba en las diversiones violentas e inmorales, ni siquiera en las actividades sociales. Y ahora empezó encima a construir un arca. Así que lejos de tomar en serio a Noé, las personas seguramente, como decíamos, se burlaban. Sin embargo, él tuvo el valor de servir a Dios en un mundo donde eso no era popular. De hecho, la Biblia dice que solo se salvó Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Seguramente Noé tenía padres, habrá tenido hermanos, tíos, primos. La Biblia, sin embargo, no dice que ninguno de ellos se haya salvado. Así que realmente Noé no era una persona popular, pero comprendió que contar con el favor divino era más importante que tener la aprobación de las personas de su época. Y por eso Jehová lo bendijo. Entonces surge una linda pregunta para cada uno de nosotros que nos podemos hacer. ¿Demuestro con mi conducta que odio la inmoralidad, la violencia de este mundo? Se necesita valor muchas veces para ser diferente. Como decíamos antes, hoy hay muchos temas, como por ejemplo, hablamos antes de la homosexualidad, que están en auge y a veces se discute el tema del aborto. ¿Tenemos el valor para decir que uno está en contra de esto, de contarle a la gente lo que Dios piensa de estos temas? O quizás nos quedamos callados, nos retraemos. O ahora no apoyamos esta idea, pero en casa ponemos una serie allí y nos divertimos con quizás diversiones violentas o inmorales. Bueno, es también para pensar. No estaba convencido de que participar o aprobar o siquiera mirar un acto violento o inmoral le iba a hacer perder la aprobación de Jehová. De igual manera, nosotros tenemos que constantemente vigilarnos y tener el valor y la fe
para ir en contra de este sistema. Pero ¿qué lo ayudó a Noé a estar tan convencido de que Jehová iba a traer el diluvio? Porque si uno se pone a pensar, Noé no tenía una Biblia, no tenía una congregación cristiana, no contaba con el JW Library, Broadcasting, todo lo que tenemos hoy. Noé no lo tenía. Pero sí se valió de lo que él conocía. Él sabía lo que había sucedido en el jardín de Edén y las consecuencias que tuvo esto. Y no solo eso, seguramente Noé meditó en las profecías que ya se habían cumplido. Noé sabía que cuando Adán y Eva pecaron, Jehová le dijo a la mujer que iba a aumentar los dolores de parto de ella y que ahora el hombre iba a tener que trabajar, la tierra iba a ser dura para trabajarla, iba a haber espinos, cardo y que le iba a costar el sudor de su frente. Tiempo después, Noé lo vivió en carne propia. Seguramente vio el embarazo de su esposa, lo que sufrió para tener a sus hijos. Todos los días tenía que romperse, por así decirse, el lomo para poder trabajar y conseguir el alimento necesario. Así que él meditaba en esas profecías que se habían cumplido y eso le dio la seguridad y la fe de que lo que Jehová le había dicho se iba a cumplir en el momento adecuado. ¿Qué nos enseña todo esto? Que no debemos pasar por alto las enseñanzas que hemos visto del diluvio. Hay mucho para analizar, el tiempo no nos da, pero podríamos hasta analizar cómo Noé protegió a su familia de la violencia de ese mundo, cómo fue un buen padre, un buen cabeza de familia. Hay muchas enseñanzas que no hemos podido tocar por el tiempo, pero leer y reflexionar en lo que la Biblia dice sobre el diluvio también fortalece nuestra fe. Imitar a Noé, dedicar tiempo a meditar también en las profecías bíblicas. ¿Cuántas profecías se han cumplido? Como por ejemplo, por mencionar dos que a mí me gustan, la caída de Babilonia y el surgimiento de las potencias mundiales. Es lindo porque uno ahora lee la Biblia y luego busca en la historia secular y ve que detalles muy ínfimos se han cumplido. O si quizás está estudiando la Biblia, ¿por qué no preguntarle a su maestro de alguna profecía bíblica que le enseñe a investigar? Ya que el ver uno mismo, el analizar por uno mismo, hace que uno se convenza más aún de que si esas profecías se han cumplido, lo que falta por cumplirse se hará realidad. Bueno, el ocultismo lamentablemente hoy está presente en muchos ámbitos de la vida, ya sean películas, programas de televisión, videojuegos, y de hecho no solo que está presente, sino que a la gente le fascina esto. No solo eso, sino hace años atrás quizás muchos temían al tema de la magia, que la magia negra, hoy que no, que la magia blanca, cuántas películas donde la magia es buena se usa para salvar al mundo. Los jóvenes les encanta esto. O, por ejemplo, los videojuegos, los dibujos animados. ¿Cuántos dibujos hoy están influenciados por este espíritu? Donde quizás la magia es algo bueno. Personajes como vampiros, hombres lobos, que antes la gente les temía, hoy los presenta como que son sobrehumanos y quieren ayudar a los seres humanos. Y lamentablemente, como decíamos, esto es taquillero. A la gente les fascina, se entretienen, aunque saben lo que están viendo. Podemos preguntarnos, ¿puedo ver o sé la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, pero desde el punto de vista de Dios? Porque como mencionábamos antes, hoy la gente ha cambiado. Todo lo que Dios ve mal, para la gente no, es algo bueno. Y todo lo que Jehová ve bueno, para la gente es algo malo. Yo, ¿puedo distinguir realmente lo que Dios espera de mí? Por eso, por lo que hemos analizado brevemente hoy, sigamos fortaleciendo nuestra fe en los relatos de la Biblia. Sigamos imitando la fe y el temor de Noé, porque esto nos va a impulsar a actuar. Nos recuerda que Jehová muy pronto liberará de la maldad a este mundo. Él ya lo ha decidido, Él ya ha fijado la fecha, sabemos que estamos viviendo muy cerca de ese tiempo. Muy pronto, Jehová va a cumplir su propósito. ¿Cuál es este? Que las personas que lo obedezcan llenen la tierra, la conviertan en un paraíso y vivan en ella para siempre. Imaginémonos cuando baja el agua y ahora Noé baja del arca, se abre la puerta y ve un mundo limpio, donde no había más gente malvada, gente idólatra, no había más demonios en la tierra. ¿Cómo se debió sentir él? Feliz, contento por haber obedecido, por haber tenido fe y haber sobrevivido al diluvio. De igual manera, nosotros podremos disfrutar una tierra limpia de la maldad, pero no por un tiempo, como Noé, sino para siempre, donde tendremos salud perfecta, disfrutaremos de la amistad de nuestros amigos, de nuestra familia, por toda la eternidad, sobre todo un mundo donde no haya maldad. Pero solo lograremos esto si somos obedientes a Jehová y sus mandatos y si tenemos el valor suficiente para ser diferentes en un mundo que está en oposición a Jehová.